Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Tesis. ¿Cómo estás, Richard? Muy bien, Verónica, ¿vos? Muy bien, estoy feliz porque vamos a hablar del TOC, trastorno obsesivo compulsivo. Bueno. La persona demasiado inflexible, vamos a ver Mucha qué sucede presión. con eso. También vamos a Exacto. hablar de miopía y asma. Ah, ¿sí? buenísimo. Así que Bien tenemos variado. ¿Arrancamos? Arrancamos. Bueno, Richard, vamos a hablar sobre miopía. Para eso está la doctora Jessica Beckerman, ella es oftalmóloga. La doctora, Hola, ¿qué tal? ¿Cómo ¿qué es andan? la miopía en realidad? La miopía es un error refractivo. ¿Qué es lo que pasa cuando tenemos miopía? Nosotros vemos bien de lejos, pero nos cuesta, vemos bien de cerca, pero nos cuesta ver de lejos. Es decir, por ejemplo, uno va manejando, ve bien el tablero del auto, pero no ve a lo lejos. Esto porque pasa, nosotros tenemos que imaginar que el ojo es como una cámara fotográfica, que tiene dos lentes. Una es la córnea, que es la lente más anterior, y el otro es el cristalino, que es la que después se opaca y es la famosa catarata. La luz viene, ¿sí? Entra por esas dos lentes y va hacia la retina, que es donde están todas las neuronas que después conectan con el cerebro. Cuando tenemos miopía, no se enfoca bien las luces que llegan, entonces uno no puede ver bien las imágenes de lejos. Y eso se corrige con Eso se puede corregir anteojos, con corrección. anteojos, lentes de contacto o cirugía. ¿Y la cirugía en qué consiste? Hay diferentes tipos de cirugías para la miopía. Tenemos lo que son las cirugías con láser y las cirugías con lente intraoculares. Generalmente en las personas jóvenes vamos a elegir las cirugías con láser, ¿sí? Que son las famosas cirugías de LASIK. No es una cirugía que es una cirugía generalmente rápida, eficaz, que suelen hacerse los dos ojos juntos con una muy buena recuperación y muy buenos resultados. Siempre para esa cirugía es importante tener una cierta estabilidad, es decir, tener por lo menos un año o más, que tengamos siempre la misma graduación, es decir, que no nos varíe la corrección, y además ciertos estudios que hay que hacer, ¿sí? Sobre todo de la córnea, que es la lente que antes mencionaba, que tiene que estar sana para poder hacer esa cirugía láser que se hace sobre la córnea. Después tenemos el otro grupo de cirugías que son las lentes intraoculares. Las lentes intraoculares, tenemos lentes intraoculares para las miopías altas, ¿sí? Ya de más de 7 dioptrías generalmente, o también para ya pacientes, personas más grandes, que ya la cirugía láser no es adecuada y uno lo que hace es saca el cristalino y coloca una lente intraocular. Esto es perdón. No. Como ella hablaba de dioptrías, hay diferentes niveles de miopía entonces. Exactamente, si tenemos miopías más bajas y después tenemos las miopías más altas. ¿Y eso ¿sí? a lo largo de los años, digamos, se va empeorando la miopía o está en un valor y queda ahí? No, la miopía suele ir progresando, sí, generalmente suele progresar hasta los 25 años. Hay pacientes que, digamos, se detiene antes, otros que siguen un poco más. Cuando las miopías empiezan generalmente en la infancia, suelen ser miopías que van a progresar y van a ser miopías más altas. Cuando son más altas pueden haber miopías de 10, 15, 20 dioptrías, son miopes muy altos que generalmente van a estar más cómodos con lente de contacto o después cuando tengan la adecuada poder operarse. ¿Y es genética? O sea, ¿viene ya con uno? Bueno, la es una pregunta miopía? interesante. Hay una parte genética, ¿sí? Es decir, cuando uno tiene padres con miopía, es más probable, ¿sí? Tener un hijo con miopía, sobre todo cuando hablamos de miopías altas. Por eso es muy importante los controles oftalmológicos en los chicos, ¿sí? Igualmente, hay, digamos, 1 de 4 personas tienen miopía sin tener ningún antecedente. Otra cosa importante es que la miopía es una, digamos, patología que está cada vez más aumentando la incidencia, es decir, cada vez hay más casos de miopía. Y eso tiene que ver con el estilo de vida. Todo lo que es el trabajo de visión cercana, que por hoy estamos siempre con celular, computadora, en realidad estamos haciendo mucho trabajo de cerca, pocas actividades al aire libre, eso genera más miopía. Entonces hoy por hoy se ve más miopía en los niños y también en los jóvenes. Se escucha, hay gente que dice que, no sé, tenía miopía, nunca se hizo ninguna operación, siempre se corrigió con anteojos, y cuando llegó a los 40, 45 empezó a no ser más miope. ¿Eso es así? Lo que sucede es lo siguiente. Uno, digamos, el miope, como yo decía, tiene un buen foco para ver de cerca, ¿sí? ¿Qué pasa? Una de estas lentes que tenemos, que es el cristalino, tiene la capacidad de enfocar y desenfocar, para uno poder ver de lejos y de cerca. Ese enfoque, ¿sí? Se va a ir perdiendo después de los 40 años, que es la famosa presbicia. Como el miope tiene un buen foco de cerca, entonces puede leer bien, ¿sí? Entonces lo que le pasa generalmente al miope es que
tiene los anteojos para ver de lejos, pero cuando quiere ver de cerca, se levanta el anteojo y ahí puede leer bien. No es que la miopía desaparece, sino que compensa un poco el cristalino, digamos. Claro, la Mirá. presbicia. Perfecto. Ese es el beneficio que tienen los ¿Y miopes. hay alguna posibilidad de que algún ejercicio que uno haga para que eso se modifique? No. No, Es la verdad es que constitutivo los del ojo ejercicios ya. no. Lo que sí está recomendado, sobre todo en los niños, es pasar, digamos, más tiempo al aire libre, hacer más actividades visuales, digamos, más hacia lo lejos, ¿sí? Para prevenir, ¿sí?, este aumento que uno está viendo en el desarrollo de la miopía. Y digamos, al chico, digamos, ¿en qué edad, cuando llegan a la escolar, se lo empieza a diagnosticar más fácilmente porque le pasa algo distinto o se da cuenta antes, digamos? Bueno, los chicos en general lo que les va a pasar es que en la edad escolar les va a costar ver el pizarrón, Claro. o cuando son más chiquitos, uno incluso en casa podemos ver que se acercan mucho a la pantalla, o por ejemplo que fruncen, ¿sí?, que fruncen la cara, fruncen el ceño. Esos son algunos, digamos, síntomas de alarma para tener en cuenta, para consultar. Igualmente, siempre tenemos que tener en cuenta que hay que consultar cuando nacen, a los 6 meses, al año, a los 3 años, a los El 5 ingreso años, escolar, al ingreso claro. escolar. Además, esos adelante. controles son fundamentales. ¿Y qué pasa que ahora todo el mundo dice que, mucha gente, no todo el mundo, que hay que usar esos anteojos antirreflex cuando uno está demasiado tiempo en la pantalla o está leyendo mucho tiempo el celular? ¿Eso también perjudicaría la miopía o no? No, ¿verdadero o no? los filtros sí lo que hacen es ayudan a mejorar el contraste, ayudan a filtrar la luz que emiten las pantallas, que es tanto el filtro antirreflex como el filtro de luz azul. Eso lo que hace es disminuye un poco lo que sería la fatiga ocular, pero no merma, digamos, lo que es la miopía. Ok. La miopía la corregimos con el anteojo y sobre todo lo que vamos a lograr es un buen confort, una buena visión y no estar tan cansado, porque si uno está todo el tiempo tratando de enfocar, realmente termina con mucha Claro. molestia. Bueno, Muchas gracias. Muchas gracias. Por favor, gracias a ustedes. Bueno, Verónica, acá lo hemos invitado al doctor Sergio Zunino, que él es neumonólogo. Hola, para- Sergio, un gusto. Hola, ¿qué tal? Buenas Para hablar tardes. de asma. Muchas gracias por la invitación. No, por favor. ¿Qué es el asma? ¿Qué es una afección, una persona que padece asma? Bien, para empezar, los pacientes no padecen No asma, padecen, viven bueno, con empezamos. asma. Ah, Viven. qué Me problema. ¿Está encantó bien? la diferencia. Porque la enfermedad no tiene que ser un sufrimiento. Esta, digamos, enfermedad, esta entidad puede ser controlada y el objetivo de este control es que las personas tengan la misma vida que cualquiera de nosotros que no tenemos esta enfermedad. ¿Y en qué consiste? Fundamentalmente es una inflamación, es una enfermedad crónica e inflamatoria de la vía aérea, es decir, de los bronquios, ¿no es cierto? Que es heterogénea porque puede presentarse con distintas sintomatologías. Hay gente que tiene la sintomatología habitual, que es tos, fatiga o falta de aire, silbidos en el pecho, sensación de opresión torácica. Pero hay otros pacientes que tienen solamente uno de estos síntomas o que tienen solamente fatiga o que tienen solamente silbidos en el pecho y pueden presentarse con mayor o menor intensidad. ¿Y Por eso eso a es qué una se- enfermedad heterogénea. O sea, ¿a qué se debe esas diferencias en los pacientes? Esas diferencias dependen muchísimo de la causa que origina la enfermedad también, ¿no es cierto? Hay causas que son alérgicas, que están relacionadas a lo que nosotros denominamos perfil inmunológico alérgico, donde el paciente además tiene otras comorbilidades que influyen sobre esta enfermedad, como la rinosinusitis crónica, con o sin pólipos nasales, pacientes que tienen, digamos, test positivos en la piel cuando se los hacemos, Con reactivos. aeroalergenos, que son, digamos, esas sustancias que están en el aire, que viven alrededor de nosotros, a las que la mayoría estamos expuestos y que no tenemos ningún tipo de reacción. Pero esta gente tiene una reacción exagerada, y esa reacción exagerada sobre una inflamación previa genera que se le cierre el bronquio. Entonces O sea, no pueden respirar. Entonces, a ver, para ser un poco más para entender un poquito mejor, ¿uno puede ser asmático desde que nace o se puede desencadenar porque está en un ambiente determinado? Bien, es una excelente pregunta porque lleva a decir que sí, que una persona puede, digamos, desarrollar asma en la corta edad. Se sabe mucho que, digamos, hay niños que nacen de madres que son fumadoras o que son asmáticas y que tienen una especial predisposición para desarrollar infecciones
respiratorias, fundamentalmente virales, en los primeros meses de vida, que son estas famosas infecciones que llevan a internarse por bronquiolitis y demás, y que en muchos casos esos niños después quedan con una susceptibilidad especial en el bronquio y que con el tiempo pueden desarrollar la enfermedad. Pero la enfermedad se puede presentar a distintas etapas de la vida. De hecho, los adultos mayores también se les puede diagnosticar asma y capaz que no tuvieron nunca asma a lo largo de su vida. Y existe el asma en el adulto mayor y es muy frecuente. ¿Y los tratamientos son preventivos o cuando está con el ataque de asma, digamos, se tratan? Bien, a ver, el objetivo es controlar la enfermedad. Es decir, que si nosotros tenemos un paciente con un ataque o crisis o exacerbación, ya llegamos tarde. Entonces ahí lo que tenemos que hacer es tener desde nuestro lado profesional y también desde el lado del paciente una visión retrospectiva y autocrítica de qué es lo que pasó para que esa persona tuviese ese ataque. Es decir, ¿qué pasó? No tomó la medicación, se expuso a un aeroalergeno o alguna sustancia que le generó esta inflamación extra de la vía aérea y que se le cerró el bronquio. Bien. Y en base a eso, lo que se hace es tratar de modificar esos factores para que no vuelvan a ocurrir. Es decir, que la enfermedad tiene un tratamiento, que es la segunda característica, que es crónico. Claro. Entonces, por más que yo me sienta perfectamente, la inflamación está siempre. Es como un iceberg que está a veces debajo del agua y nosotros vamos por nuestro lago mirando tranquilos y no vemos nada. Y de golpe aparece una puntita y de golpe sale el iceberg completo, que es cuando la persona llega a la guardia, digamos, y ya tiene que recibir un tratamiento importante. Y eso pasa mucho en los niños, que muchas veces no reciben el tratamiento más adecuado. ¿Es invalidante para hacer deportes en las personas No, para nada. Viajar? No, Verónica, mira, justo es una excelente pregunta. Estás haciendo re buenas preguntas, gracias. En realidad, te voy a dar un dato. Históricamente, los últimos Juegos Olímpicos fueron los Juegos Olímpicos donde más personas, atletas de alto rendimiento con asma han sacado mayor cantidad de medallas. Claro. ¿Sí? Hay muchísimos jugadores, por ejemplo, de tenis, del potro, hay jugadores que son de alto rendimiento y que hacen su vida completamente, digamos, habitual y pueden hacer una competencia a alto nivel y con altas performances y con muy buenos resultados, con lo cual es al revés. Las personas que viven con asma deben hacer ejercicio, deben tener un adecuado, digamos, físico, deben estar bien entrenados. Cuanto mejor estén nuestros músculos, más fuerza respiratoria tenemos para mover nuestros pulmones, nuestros músculos que mueven los pulmones, y mejor nos va a ir ante una situación de una crisis donde tengamos que hacer uso de esos músculos que a veces son accesorios que necesitamos poner en juego para poder respirar un poquito más. Que son los músculos accesorios de la respiración. ¿Y los tratamientos son con medicamentos en general o hay otro tipo también de tratamiento? Bien. Primero, siempre hablamos del tratamiento no farmacológico, es decir, fundamentalmente la evitación de las cosas que nosotros sabemos que Fumar. nos hacen mal. Fumar a la cabeza, no tenemos la menor duda que el cigarrillo es un factor nocivo para todo el cuerpo y en especial, en este caso, posicionándonos sobre esta enfermedad. Los pacientes fumadores tienen, digamos, muchas más crisis, muchas más visitas a la guardia, muchas más necesidades de tratamientos intensivos, mucho más uso de corticosteroides sistémicos, los cuales son bastante nocivos para ellos, con lo cual, en general, el cigarrillo es la primera intervención, la cesación tabáquica, el consejo antitabáquico y el poner al paciente en el lugar para que tome las decisiones adecuadas sobre, digamos, este problema. Y el tratamiento, lógicamente, se basa en una medicación que debe ser antiinflamatoria. ¿Sí? En este caso son los glucocorticoides inhalatorios. Son inhalatorios, son tópicos. El gran problema del neumonólogo es que no tenemos pastillas en general. Ajá. Es decir que es muy difícil a veces llegar al lugar donde tiene que hacer efecto la medicación, entonces necesitamos hacer uso de estos dispositivos que muchas veces son variados. Y ahí está el tema de la adherencia al tratamiento. Bueno. Muchas gracias, doctor. Clarísimo, un placer. Muchas gracias a ustedes. Seguramente has escuchado hablar del TOC.
esta obra de teatro, Toc Toc. ¿Quién no tiene un TOC? Bueno, es un trastorno obsesivo compulsivo. Vamos a averiguar qué es. Lo tenemos al licenciado Alexis Alderete. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Alexis? Un gusto. ¿Qué sería un TOC? Bueno, un TOC es un trastorno obsesivo compulsivo, que es un trastorno mental en la cual se divide en dos partes: las obsesiones, que son estos pensamientos o cogniciones, como nosotros le llamamos, en las cuales la persona tiene que realizar un acto, ¿no? Que son estas compulsiones. Tiene que ver más que nada con un tema de trastornos de la ansiedad, en la cual la persona tiene que realizar ciertos actos, por así decirlo, comprobaciones o ciertos de limpieza, por así decirlo, para que si no la persona no los realiza, le sube la ansiedad, viene manejado en un tema de estrés. Es más que nada por una cuestión de autocontrol, de autoexigencia y perfeccionamiento de parte de la persona, ¿no? Es que no puede estar sin realizar determinados actos. ¿Y cuándo hay que tratarlos, digamos? Porque creo que todos Sí. No sé, yo cuento, por ejemplo, me gusta contar. ¿Subís una escalera y contás los escalones? A ver, sí, cuento. Me gusta contar, digamos, cuento. Pero digo, ¿cuándo eso es cuando uno pierde la calidad de vida? Sí, en realidad hay que que tratarlo cuando a vos te afecta en el control de la vida, en la vida cotidiana, cuando vos realizás, yo qué sé, te vas yendo de tu casa y vos estás comprobando 10 veces si cerraste la canilla del gas o cerraste la puerta con llave, ahí ya no podés vivir prácticamente, porque te llevaría eso 1 hora. Entonces, ahí cuando a vos ese trastorno o ese control, por así decirlo, de los actos que vos tenés que realizar, te afectan a tu vida cotidiana o a otras cuestiones sociales de tu vida, sí que hay que llamarle la atención, o hay que ir al psicólogo o a veces a un psiquiatra con la medicación. ¿Qué pasa cuando uno no es consciente que lo hace? Porque hay gente que ni siquiera registra que hace eso. Hay gente que, por ejemplo, evita caminar por algún lugar determinado. O no pisar líneas. Exactamente. O hablar con gente con determinadas características. ¿Cómo nos damos cuenta de eso? Y ahí usualmente la gente se da cuenta porque en una tercera persona o otra persona le dice, mira, esto vos te está alterando, o por ahí tenés un determinado cuestionamiento o problema en el cual tendrías que tratar de solucionarlo, ¿no? Porque a veces uno no puede comer si por ahí si no tiene todos los cubiertos ordenados, o si no limpió el vaso completamente, o si siempre lleva una servilleta. Yo tenía un paciente que siempre tenía 5 cepillos. Vos decís un cepillo para él y vos decís los otros 4 para qué los tiene. Todos los días sábados limpiaba con cada cepillo la llanta de su auto, y eso no lo podía hacer si no lo realizaba, porque él creía y tenía sus pensamientos de que la gente lo iba a querer como sus dientes blancos, tenía que limpiar las llantas del auto, y eso es algo que le estaba imposibilitando la vida, ¿no? Le tomaba 4 horas limpiar el auto todos los sábados. Con los cepillos de dientes que utilizaba para exactamente, la boca, ¿no? Sí. Tenía un cepillo de dientes para cada llanta. O sea, Sí. Y bueno, está bien, cada uno. Y la persona por ahí no la veía como algo anormal, pero bueno, te das cuenta que por afuera sí lo termina afectando. Se lo va a decir. Exactamente, sí. ¿Y está asociado a las fobias también? El tema Sí, del TOC? porque está dentro de lo que son los trastornos de ansiedad. Estos son aquellos pensamientos negativos en los cuales la persona siempre piensa determinada, pienso que si tal cosa pasaría, no me van a querer, o por ahí trastornos sociales, como decir la fobia social. Si veo un pájaro me va a agarrar un ataque de pánico, o me va a agarrar tal cosa. Últimamente, después de la pandemia, hubo un aumento de los ataques de pánico, los trastornos de ansiedad, las fobias sociales, aumentaron obviamente los trastornos de obsesivo compulsivo. Entonces la gente ya lleva más alcohol en la mochila que antes. ¿Cómo así? Porque antes usualmente por ahí la persona, una persona más común o más normal, siempre tenía por ahí, cuando salía llevaba un frasquito de alcohol o alcohol en gel y se limpiaba las manos. Y ahora obviamente eso se fue incrementando mucho más. Como de forma obsesiva. Exactamente, sí, así es. De hecho, mucha gente se ha terminado quemando por ahí las manos por tanto alcohol, o por ahí la gente que salía a correr con las barbijos se terminando por ahí teniendo problemas pulmonares. Por ir a los extremos. Exactamente, sí, no se da cuenta. ¿Y esto es genético? ¿Es congénito? Sí, ¿tiene algún gatillo? Tiene un factor genético, una predisposición por ahí de los padres o los familiares, y luego es más que nada por ahí desarrollo socioambiental, en la cual la persona por determinados trabajos o por su propia personalidad se va desarrollando, ¿no? A veces la persona siempre tiene que estar por una inseguridad, ¿no? Porque yo lo veo por ahí con pacientes o en la clínica, en que ese control o ese estar constantemente verificando, abajo hay mucha inseguridad, hay una persona en la cual se está autoexigiendo, por ahí se rompe mucho o es muy perfeccionista. Entonces ahí la persona tiene que ser consciente de por qué está haciendo lo que hace.
lleva tiempo para hacer los pensamientos conscientes. ¿Y se puede revertir esto? Sí, por supuesto, se puede revertir y se puede hacer un poco más llevadera la vida, como dicen. ¿Y en los chicos también hay trastornos? Sí, tipo últimamente TOC, digamos, aumentó muchísimo, más que nada en la parte del ámbito escolar, en los cuales los chicos tienen que estar exigiendo, siempre tienen que alcanzar un 10, porque los padres le están presionando o por parte de la escuela o para pertenecer a determinado grupo, al fútbol. Entonces está esta sobreexigencia de los chicos. O sea que todo tiene que ver con control, exigencia. Exactamente, sí. El perfeccionismo. Mucha estructura. Sí, es la típica por ahí la persona que siempre te llega en punto y si vos no llegas en punto te reta o se enoja. No, yo te dije a tal hora y a tal hora no estás y se crea un tremendo drama. Entonces no tiene esa capacidad de flexibilidad mental como le decimos nosotros. ¿Y cómo se adquiere esto? ¿Qué recursos nos das, así caseros, como para ser unas personas más laxas, más flexibles? Para ser más laxos y flexibles, lo que yo siempre requiero es el yoga, la meditación, ser consciente por ahí de lo que vos estás haciendo. Si a vos por ahí no te afecta, pero sí por ahí te afecta en los ámbitos sociales o con familiares, en tu propia pareja, o si vos sos muy perfeccionista también con tus hijos. Entonces, vos tenés que darte cuenta por ahí qué rispideces tenés o qué conflictos tenés con otras personas. Y si uno lo detecta, digamos, en el sentido de que uno se da cuenta que está padeciendo algún tipo de estos trastornos, ¿eso ya es un paso adelante, el haberse uno mismo Sí, dado el cuenta? primer paso es reconocerle que hay un problema. Si no, no hay un problema, exactamente. Sí, Y ahí es más empezar a usar estas herramientas caseras, digamos, Sí, que pueden ser exacto. para bajar un poco. Sí, porque en realidad yo hago terapia cognitivo-conductual, que lo principal es darse cuenta de qué pensamiento tenés y por qué lo estás haciendo. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, muchas gracias. Muy interesante. Sí, sí, la verdad que sí. Dale, ya volvemos. Simmons, descansá en primera clase. Bueno, estamos con Marlene Gómez. ¿Cómo estás, Marlene? Hola Ricardo, ¿cómo andás? Bien. Bueno, mira, hoy vamos a hablar, según lo que me decís, del método para subir de peso, el método del plato. El método de plato para subir de peso, Bueno. exacto. Ya hablamos en otro programa sobre cómo armar el plato para bajar de peso. Bueno, ahora al revés, porque hay un porcentaje de personas que están siempre en la lucha de subir y les cuesta. Entonces hoy vamos a aprender a armar un plato para esas personas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Primero, un plato tipo postre. Quizás digan, bueno, pero es chiquito un plato postre, debería ser más grande. En realidad no, porque las personas que necesitan subir de peso por lo general no tienen mucho apetito, les cuesta. Razón de que Entonces, vienen comiendo poco. exacto, entonces es preferible porciones pequeñas varias veces al día. ¿Cómo vamos a dividir este plato? Vamos a hacer la mitad de hidratos de carbono complejo. Para reducir, recuerden que nosotros hacíamos la mitad con fibra. Sí, eso cada vez que va a comer este Que vaya a paciente, comer. va a ser así. Exacto, en las comidas principales, almuerzo, cena. Por lo tanto, esos carbohidratos complejos nos aportarían energía. ¿Qué son esos carbohidratos? Por ejemplo, pastas, arroz, fideos. No importa si son integrales o no, pero también incluyen las legumbres, que además tienen proteínas, pero también aporta, es una buena fuente de hidratos de carbono. Cereales, también siempre no azucarados, forman parte de los carbohidratos complejos. Ellos necesitan más energías de la que su cuerpo gasta. Por eso es que aumentamos la porción de carbos. Perfecto. Después tenemos un cuarto de proteínas y un cuarto de fibras. Las proteínas, ¿cuáles son? Bueno, pueden ser proteínas animales, quienes consumen, Perfecto. siempre cortes magros, filet, pescado, pollo sin piel, bola de lomo, siempre a la plancha, nada frito. Y el otro cuarto tiene que ser fibra, vegetales a elección. Pero ¿qué pasa con la fibra? Si nosotros hacemos una ensalada de lechuga y tomate, por ejemplo, tiene mucho volumen, entonces se va a llenar rápido. Lo que recomiendo que sean vegetales cocidos, por ejemplo, Claro, en bien. rellenos, Perfecto. o de densidad calórica un poquito más alta, como el choclo, por ejemplo, como la papa, la batata, que tienen una densidad calórica un poquito más alta. Por lo tanto, esto también sumaría y además forma parte también de los carbohidratos. ¿Qué van a sumar además? Grasas. Grasas saludables. Una porción, por ejemplo, si hacen algún tipo de ensalada o puré, una cucharada de aceite.
de chía, de oliva, porque son fuentes de omega, por lo tanto... Más ricas en omega, claro. Exacto, ayuda también a nuestro colesterol, a aumentar el HDL, que es el bueno, y disminuir el colesterol malo. Además, tiene una alta densidad calórica, que eso ayuda también al aumento de peso. Perfecto. Y acá veo que tenemos quesos. Bueno, acá tenemos, por ejemplo, lácteo, queso, que forma parte de las proteínas también. Eso se puede incorporar en algún sándwich, en alguna colación. Huevo también. Huevo también, sí, por supuesto. O sea, todo lo que sería tanto proteínas animales como vegetales. ¿Qué relación entre calorías gastadas y incorporadas se lleva en un plan para aumentar de peso? Siempre tiene que ser arriba de 2.500 calorías, más o menos. Es lo Esto que es tiene que en incorporar términos la generales, por persona. supuesto. Y más o menos cuántas gastaría. No, y eso depende de la actividad de que la tenga cada persona, uno. claro. Hay personas que son sedentarias o algunas que realizan actividad física, por lo tanto van a necesitar un poquito más todavía. Siempre se calcula de acuerdo a su gasto. Perfecto. Entonces, esas calorías repartidas de la manera que vos dijiste y Exacto. en muchas... Varias comidas varias al día. Es comidas al día. preferible 4, 5 hasta 6 con colaciones, pequeñas colaciones, para que con pequeñas porciones vaya incorporando un poquito más. Bueno, muchísimas gracias, muy claro y bueno, hay posibilidades A comer un también poquito entonces más. de aumentar el peso. Gracias. Exacto. A ustedes. No hay nada más lindo que ver a tus hijos felices. Por eso yo elijo fideos Marolio, que le dan sabor y frescura a las alegrías de todos los días. Spaghetti, rigati, moños, tirabuzón. Mamá, te amo. Marolio, una de las marcas más elegidas por los argentinos. Bueno, muy bueno el programa de hoy. ¿Qué tema fue tu favorito? Y me parece que el TOC siempre, Sí, ¿no? siempre paga más porque ¿quién no tiene un TOC? Es verdad, pero también está buenísimo saber lo del asma y lo de la Sí, miopía, sí. ¿no? Obviamente porque hay que controlarse, hay que el tema del asmático, obviamente que tiene que saberse cuidar para no Exacto. llegar a las crisis. Yo no sabía que se podía tener asma de adulto mayor, mira, Bueno. que podía gatillarse la Bueno, enfermedad. todos aprendemos en esto. Bueno, nos encontramos en el próximo En la tesis. próxima. Gracias.